Genética médica. En primer lugar, ¿qué es la genética? La genética humana es la ciencia que estudia la variación entre los seres humanos basada en las diferencias en el material hereditario. Es decir, la genética estudia las características de los organismos vivos que se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra. En cambio, la genética médica se ocupa de la aplicación de estos principios a la práctica médica y del estudio del papel de los genes en el origen de los rasgos humanos y de las enfermedades. El objetivo de la genética médica es el estudio de la causa, la patogénesis y la historia natural de las enfermedades del ser humano que tiene, al menos parcialmente, una base genética. A pesar de que la genética se inició en el siglo XIX con el trabajo del monje Gregor Mendel, la genética humana comienza a desarrollarse durante la primera mitad del siglo XX. Las enfermedades genéticas se consideran en su mayor enfermedades raras, por su bajo predominio individual. Las enfermedades raras suelen ser difíciles de diagnosticar y actualmente son prioritarias en salud pública y en investigaciones. Las enfermedades genéticas pueden ser cromosómicas, monogénicas o multifactoriales. Los avances en genética proceden a un ritmo muy rápido, y los genetistas clínicos lo deben tener en cuenta para aplicarlo a la medicina adecuadamente. Es necesario la colaboración con los laboratorios de citogenética, genética molecular y bioquímica, y así como la conexión con otras especialidades médicas, ya que las enfermedades genéticas son multisistémicas y pueden aparecer a cualquier edad. Hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hereditaria de la coagulación de la sangre. Una persona con esta enfermedad tiene menos factores de coagulación que una persona normal. Afecta casi exclusivamente a los varones, pero es transmitida por las mujeres que generalmente no tienen problemas de coagulación. La coagulación normal de la sangre depende de la interacción de varias sustancias, que se denominan factores de coagulación. Si uno de estos factores no se encuentran presentes en cantidades suficientes, puede aparecer una hemorragia prolongada. La hemofilia es la forma más común de esta enfermedad y se debe a una deficiencia del factor 8 de la coagulación. Y la hemofilia B se debe a una deficiencia del factor 9. Una persona con hemofilia no sangra más rápido que una persona normal, sino que su hemorragia es mucho más prolongada. El sistema de coagulación funciona gracias a 13 factores coagulantes que trabajan conjuntamente en lo que se llama la cascada de coagulación. Si uno de estos factores no funciona bien, la cascada se interrumpe y se forma más lentamente el coágulo, que impide el sangrado. Como consecuencia de esta interrupción en la cascada de coagulación, las lesiones o heridas sangran durante más tiempo del debido, pudiéndose producir hemorragias internas y externas. Esta es una enfermedad que no se contagia y afecta a 1 de cada 10.000 nacidos. La hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al sexo. El par de cromosomas que determina el sexo se denomina cromosomas sexuales y se les llama X y Y. La mujer tiene 2 cromosomas X y el varón uno X y otro Y. Cada cromosoma está compuesto por muchas unidades llamadas genes que determinan las funciones del organismo. El cromosoma X contiene los genes que controlan la producción de los factores de la coagulación 8 y 9. En las personas con hemofilia, estos genes producen insuficiencia en cantidades de factor 8 o factor 9, lo que explica por qué la hemorragia es constante en las familias y por qué las mujeres con el gen de la hemofilia no pueden tener una coagulación normal de la sangre, ya que su otro cromosoma Y, generalmente normal, produce cantidades suficientes de factores de la coagulación. Si un varón hereda el cromosoma X hemofílico de su madre, tendrá hemofilia ya que su cromosoma Y no interviene en esta función. ¿Cómo se aportó a esta enfermedad?
Este aporte se trata de la terapia genética, la inserción de elementos funcionales ausentes en el genoma de un individuo. En este caso, una copia simple del gen responsable de la coagulación de sangre. Los científicos hace tiempo que creían en ella como la mejor alternativa para curar definitivamente la hemolinfa A, pero llegar a estos resultados les tomó años de ensayos fallidos. Jake Omer, de 29 años, originario de Inglaterra, es uno de los 13 pacientes, todos hombres, que fueron sometidos a una terapia contra la hemolinfa A y cuyos resultados han llevado a los expertos a asegurar que están en camino de encontrar la cura definitiva contra esta enfermedad hemorrágica hereditaria. El cuerpo de quienes lo padecen no genera factor 8, una glucoproteína contenida en el plasma sanguíneo y que es indispensable para la coagulación. Aunque la nueva terapia va a ser increíblemente cara. Solo hay que hacer cálculos para ver que hoy en día no se gasta menos en el tratamiento contra esta enfermedad, asegura John Passy, el director del Centro de la Hemofilia. Pero ¿en qué consiste la innovadora técnica? Se trata de la terapia génica, la inserción de elementos funcionales ausentes en el genoma de un individuo. Los científicos hace tiempo que creían en ella como la mejor alternativa para curar definitivamente la hemofilia A, pero llegar a estos resultados les tomó años de ensayos fallidos. El principal problema hasta ahora era que no encontraban el virus adecuado para que actuara como vector, como una especie de mensajero. Pero en esta ocasión utilizaron un virus adenoasociado, cuyo material genético está compuesto por ADN, para que transportara la información genética al hígado y éste comenzara a producir el factor 8. En una primera fase inyectaron una dosis baja a 2 pacientes y el resultado no fue satisfactorio. Pero los 13 que participaron en la segunda fase y a los que se proporcionó una dosis más alta dejaron de lado el tratamiento diario al que tenían que someterse antes del ensayo. Y 11 de ellos generan por sí solos niveles de factor 8 casi normales, según los científicos. Es un enorme paso adelante, lo describe Passy, el profesor que lideró el experimento.